Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Testigos de Cristo. Leamos la primera parte porque hoy no alcanzamos a leerlo todo. Bueno, recuerda que Jesús es el que está hablando. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra. Él se despojó de su gloria y vino a esta tierra. Nació como uno de nosotros y vino a cumplir la voluntad del Padre, porque el Padre lo envió para que en Él, siendo santo, en Él se pagara el precio de mi pecado, de nuestro pecado, y que todos nosotros fuéramos hechos libres en Él. Gloria a Dios. Entonces, si Jesús, siendo Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, debemos procurar, buscar en nuestra vida no nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Haciendo tres cosas que siempre lo decimos. Uno, orando sin cesar. Dos, escudriñando la palabra de Dios. Y tres, alabando a Dios. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¡Wow! Si solamente Jesucristo diera testimonio de Él mismo, su testimonio sería falso, no sería verdadero. Y acá se cumple una palabra dada hacía 1500 años antes. Mira, Deuteronomio capítulo 19 habla sobre las leyes sobre el testimonio. ¡Wow! Leamos el versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mira que las leyes, el derecho, los abogados, los jueces, no se lo inventó el hombre. Dios lo dio primeramente a Moisés y de hecho de ahí se basan las leyes y las constituciones de todas las naciones. Lo que pasa es que los hombres después tergiversamos esas leyes. Pero bueno, entonces ahí leímos que si se cometía un delito, no era suficiente la denuncia de una sola persona en contra de alguien, sino que requería de 2 o 3 testigos que corroboraran lo ocurrido. Y Jesús mismo dice, volvamos a leer el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, si solamente Jesucristo diera testimonio de Él, su testimonio no sería verdadero. Pero, oye esto, de Jesucristo dan testimonio, no 2 ni 3, sino 4. ¿Quiénes? Ponle cuidado. Primero, el Padre. Segundo, los enviados de Dios. Tercero, las obras de Cristo. Y cuarto, las escrituras. Miremos cada uno. Primero, el Padre.
Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía, ay no, es que estoy muy tierno, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo da testimonio de que Jesucristo es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. ¡Ay, qué ternura! Versículo 2, perdón. Segundo punto. ¿Quiénes más dan testimonio de Jesús? Los enviados de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista y los profetas que Dios ha enviado desde el principio a dar testimonio de Jesucristo, como leímos en Juan capítulo 1 y como podemos leer en todo el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento aún no se había revelado el nombre de Jesús. Tiene otros nombres como el ángel de Jehová, príncipe de paz, admirable, consejero, el Mesías, en fin. Tercero que da testimonio de Jesús, las obras de Cristo. En este mismo pasaje que estamos leyendo, en el versículo 36 hay una partecita que dice: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Las obras que Cristo hace dan testimonio de Él. Y cuarto, las Escrituras. En este mismo pasaje que estamos leyendo, en el versículo 39, voy a leer partecitas de ese versículo, dice: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow! Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. 4 fuentes dan testimonio de Jesús, aparte de Jesús mismo: el Padre, los enviados de Dios, las obras de Cristo y las Escrituras. Mira, asimismo, nosotros procuremos que nosotros mismos no hablemos dando testimonio de nosotros mismos, sino que sean nuestras acciones las que den testimonio de nosotros. Y primeramente, que lo que nosotros hagamos sea del agrado de Dios. Busquemos que lo que hagamos sea del agrado de Dios para que tengamos la aprobación de Él. Y procuremos nosotros no hablar de nosotros mismos y mucho menos alabarnos a nosotros mismos, que es todo lo contrario a lo que dice el mundo. ¿Qué te dice el mundo? El mundo te dice: tú tienes que venderte para ser exitoso profesionalmente, por ejemplo. Tienes que venderte y alábate y esto y lo otro. No. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no nos alabemos nosotros mismos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¡Wow! Mira, tú puedes ser muy inteligente, que sí, que de verdad puedes ser muy inteligente, muy sabio, muy valiente, mejor dicho, muchas cosas buenas. Pero no te alabes a ti mismo, que sean tus acciones las que den testimonio de ti y que esas acciones sean del agrado de Dios, que es lo único que nos debe importar. No busquemos la aprobación de los hombres, busquemos la aprobación de nuestro Padre Santo. Sigamos leyendo. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan el Bautista daba testimonio de Jesús y era verdadero. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan,
y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo y Jesucristo es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Woohoo! ¿Recuerdas cuando leímos en el primer capítulo de Juan que las autoridades enviaron mensajeros, sacerdotes y levitas, a Juan el Bautista a preguntarle que quién era él, que con qué autoridad hacía esas cosas? ¿Y qué respondió Juan? Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. Leamos algunos versículos de Juan capítulo 1 que ya leímos. Te dejo el link de Juan el capítulo 1 en la cajita de descripción. Mira, el versículo 20 de Juan 1 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Los versículos 33 y 34 dicen, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Juan el Bautista confesó y no negó y dio testimonio de Jesucristo. Juan dijo que él no era el Cristo, que el Cristo era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Sigamos leyendo versículos 34 y 35 y hasta acá terminamos y mañana continuamos. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús no necesita el testimonio de hombres, porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Pero nosotros sí necesitamos entender que Juan el Bautista era una antorcha encendida que alumbraba las vidas de las personas, predicando a Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Busca que tus acciones hablen de ti mismo y tú cerrada la boquita, no hables de ti mismo, pero sí hables de Jesucristo, que sean tus acciones las que hablen de ti y que tú busques primeramente que tus acciones, que todo lo que tú hagas sea del agrado de Dios y sé una antorcha encendida que alumbre las vidas de otros, hablando y predicando. Ahí sí, abre tu boca para hablar y dar testimonio de Jesucristo. Seamos antorchas encendidas, no antorchas apagadas. Enciende tu luz, predica la palabra de Dios e ilumina las vidas de otros.